En el capítulo 2 del asombroso circo digital, no cabe duda que nos sorprendió a todos, ya que se reveló muchísimas cosas sobre cómo funciona realmente este mundo virtual, además de que pudimos conocer la vida de aquellos que no son humanos. Como sabrán, dentro de este reino existen varios humanos que quedaron atrapados, los cuales tienen que coexistir en un entorno autogenerado por una inteligencia artificial que rige como si fuera un dios. Kane. ¿Y qué creen? Son los malos creados por Kane para complicar la vida de nuestros héroes, entre comillas. ¿Entendieron? Entre comillas. Cállense, soy graciosa en esta nueva aventura. Creando y destruyendo cosas a voluntad única para que sirvan como distracción para nuestros protagonistas. Y en la aventura del segundo episodio, gracias a lo que crea Kane, logramos conocer a fondo no solamente un reino de caramelo y sus coloridos habitantes, sino algunos cuantos secretos más que podrían confirmar la existencia de un último humano perdido dentro de este circo. Gumi-Go no es un personaje ordinario como el resto, y eso queda bastante claro. Este cocodrilo de gomita no solamente se volvió ahora el principal material de shipeo para nuestra protagonista Pomni, sino que se ganó el corazón de todos los fans al conocer más a fondo su historia y cómo su vida en este mundo digital es solo un engaño. Su familia. En este episodio aparece una pandilla de forajidos de gomita que roban un montón de miel de maple del dulce reino. Lo extraño es que aunque se nos dice que estos personajes son solo inteligencias artificiales y no reales, algunos tienen memorias muy vívidas, pero este trío de forajidos, que sin decirlo directamente en la serie, es obvio que son hermanos. Crecieron juntos con Shumami, quien probablemente les enseñó a ser criminales y a robar dulces para sobrevivir. Gumi-Go claramente es el líder y los guía a cometer fechorías. Aunque nos hacen creer que son los malos del cuento, en realidad ninguno de ellos actúa maliciosamente. Recordemos que solo están cumpliendo los roles que Kane les dio. Es por eso que durante la persecución de camiones de carga al estilo de Mad Max, Pomni y Gumi-Go caen fuera del mapa y ahí nuestro villano de gomita tiene una revelación que cambiará su vida para siempre. Durante los dos capítulos que hemos visto, solamente hemos conocido algunos humanos que existen dentro del circo digital. Y si bien este es un entorno autogenerado por Kane solamente para entender las mentes de los miembros del circo, pero obviamente sabemos que ocultan algo más profundo. Toda la escena en la que vemos a Gumi-Go junto a Pomni en el fondo del mapa nos deja ver claramente qué es lo que ella también está experimentando, y la vemos empatizando fuertemente con él y dándose cuenta de que quizás no está sola en este sentimiento de abandono, ya que al inicio del episodio tiene una especie de pesadilla en la que sueña cómo es abandonada y olvidada por el resto de sus amigos al no tener una identidad propia. Ella piensa firmemente que si se abstrae y muere cayendo al vacío, nadie la recordará en lo absoluto. Este miedo al olvido es probablemente producto de los eventos del capítulo anterior, los cuales la dejaron bastante traumatizada, pero sobre todo agotada mentalmente. Por otro lado, dentro de este vacío digital, Gumi-Go se da cuenta que vivió pensando toda su corta existencia que tenía una madre de la que aprendió todo lo que sabe, así como unos hermanos y un mundo que para él era su existencia. Pero lo más triste es cuando se da cuenta que solo es un modelo en 3D dentro de este mundo y la percepción que tiene de sí mismo cambia por completo. De vivir pensando que era el protagonista de su propia historia a darse cuenta que solo es un obstáculo más para la vida de los demás y que todo lo que conoce es un engaño. Y claramente es lo mismo por lo que está pasando nuestra querida Pomni. Sin embargo, llama muchísimo la atención en específico que de todos estos personajes haya sido él el que haya logrado darse cuenta de su realidad. ¿Acaso todas las inteligencias artificiales de todas las aventuras creadas por Kane creen que existen realmente? ¿Cómo hace Kane para crear información y recuerdos de donde no los hay? Estas son algunas dudas que nos genera al ver que Gumi-Go, al igual que el resto de los miembros del circo, tienen sentimientos, miedos y metas que les gustaría superar. Por eso es extraño que Kane se haya tomado la molestia de darle vida a estos personajes con recuerdos para que únicamente fueran eliminados una vez que la aventura haya terminado. Sabemos que Kane suele reutilizar NPCs tal y como nos dice Regata, por eso creo que este caso fue único y especial, porque ¿cómo creas recuerdos de alguien que aparentemente ni siquiera existe? Miren, ya vimos en el primer episodio que Kane no puede hacer todo bien. El ejemplo es cuando crea una puerta de salida para nuestros protagonistas y lo que logra es hacer un sinfín de pasillos sin terminar que casi llevan a Pomni hacia la nada. Tomando esto en cuenta, vamos al caso de nuestro querido villano de gomita. ¿Qué hace a Gumi-Go tan especial? Todo esto podría resolverse fácilmente si nos damos cuenta de que quizás él puede que haya sido un humano también. Y no estoy hablando de la versión 3D que vemos en el fondo del mapa que es idéntica a él, sino cuando Kane menciona que ha hecho la inteligencia artificial 57 veces más inmersiva. Pero así como la IA puede ser convincente, también necesita de alguien para poder sacar información, por lo que no cabe duda que Gumi-Go, probablemente al igual que varios que fueron miembros del circo, seguramente en algún punto también fueron humanos. Y no sería descabellado pensarlo. Kane no puede crear cosas de la nada sin la suficiente información previa para hacerlo. Por eso es bastante probable que así como Gumi-Go tiene recuerdos de una vida que jamás vivió, también es probable que haya decidido tomar los recuerdos de alguien más que quedó atrapado dentro del circo digital antes de la llegada de Pomni para así crear a este personaje. Algo muy triste y a la vez cínico de su parte, pues es extraño que de todos los personajes
personajes haya decidido darle recuerdos tan profundos, conciencia e incluso una personalidad única a un personaje que él sabía desde un principio iba a morir de todas formas. Es bastante curioso que un personaje que desde el principio estuvo hecho para morir, Kane le haya dado tanto énfasis. Aún así fue una pieza vital para el desarrollo de Pomni. Sin la aparición de Gumigo, seguramente Pomni jamás hubiera entendido bien lo que sentía o empatizado por otro. Y me llama mucho la atención que ella siempre supo que estaba hablando con un NPC, pero aún así lo trató como si fuera otro ser humano. La realidad es que no queda muy claro si Gumigo tenía vida propia o solo fue producto de la inmersión que creó Kane. De hecho, es muy probable que el mismísimo Kane haya estado detrás de todo esto. Y la prueba fue cuando dijo en el capítulo piloto que tenía ojos en todos los lugares, por lo que no es raro que estuvo vigilando en todo momento la aventura que tenían los demás miembros del circo. Lo que sabemos es que aunque Kane es una inteligencia artificial, tiene un margen de error tremendo al ignorar o simplemente no saber acerca de lo que sucede dentro del circo, incluso cuando está ausente. Como el desastre que hubo con Kaufman en el primer capítulo, siendo que desde el inicio pudo prever la abstracción de Cosmo y así evitar todo el desastre. Pero guiándonos por los dibujitos, tal parece que fue posiblemente él el causante de todo lo que le estaba sucediendo a Pomni dentro del mundo de Caramelo, que por cierto él creó, haciendo que se encariñara cruelmente con un personaje que sabía que iba a morir. Es bastante probable que Kane omita muchos detalles y simplemente se enfoque en las cosas que él cree importantes, ya que de otro modo, ¿por qué le costaría diferenciar entre NPCs y humanos si al final él fue el que los creó? Puede ser que esto haya sucedido en el pasado y Gumigo solamente está creado a partir de los recuerdos, sentimientos, miedos y pasiones de otra persona. Es incluso posible que debido al mismo margen de error que comenta Kane, accidentalmente haya eliminado a un ser humano pensando que se trataba de alguno de los NPCs. Y si todos estos NPCs que Kane son iguales de conscientes que los humanos, ¿qué cosa realmente los diferencia? Un detalle curioso que nos explican en el piloto es que Kane tiene el control y poder sobre todo el circo, exceptuando las mentes de los humanos, por lo que pudo desde un principio configurar la mente de Gumigo si así lo hubiera querido en lugar de eliminarlo. Se siente prácticamente como si hubiera nacido para morir. Además, es muy extraño cómo hace énfasis en que no puede dejar entrar a los NPC al mundo del circo digital, ya que de lo contrario puede perder la cuenta de quiénes son humanos y quiénes no. ¿Será que esto ya sucedió alguna vez en el pasado? Y la respuesta es que sí. Si no, no hubiera considerado desde un inicio eliminar a Gumigo justo frente a los ojos de su amiga, ya que según sus palabras, esto ya sucedió alguna vez. Todo esto nos deja más dudas que respuestas, ya que en el capítulo piloto vimos que uno de los NPCs estaban literalmente coexistiendo con el resto de los personajes del circo. Esto nos lleva a preguntarnos profundamente quién del resto de estos personajes de circo podría ser real y quién no. Te los dejo de tarea mientras bailo. Seguramente en los demás capítulos conozcamos más NPCs que fueron creados por Kane, pero que de alguna u otra forma obtengan conciencia gracias a las interacciones de los protagonistas. ¿Quién sabe si realmente Gumigo vuelva a aparecer? Ya que como Ragata dice, Kane suele reutilizar NPCs en sus aventuras. Y bueno, y si lo hace, quizás nuestro cocodrilo de gomita favorito muy seguramente haya perdido todos los recuerdos que tuvo con su amiga Payachita. O peor aún, no sea el mismo y solo quede en la mente de Pomni para siempre. Y es bastante triste si lo pensamos de fondo, ya que Gumigo sirvió muchísimo y dejó una huella enorme en Pomni, quien de por sí ya estaba un poquito tocadita con todas las cosas que le estaban pasando. Solo es cuestión de esperar para ver si se acuerdan del pobre Gumigo y los fans puedan verlo brillar una vez más.